Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Vea. Hace mucho tiempo en una aldea vivía un escultor conocido por su habilidad excepcional para trabajar en piedra. Un día, el rey del reino le encargó tallar una estatua para el palacio, pero le pidió que fuera la mejor obra que jamás hubiera creado. El escultor aceptó y empezó a trabajar incansablemente durante mucho tiempo, meses, dedicado cada día a perfeccionar cada detalle de la estatua. Cada vez que parecía terminar, encontraba una pequeña imperfección o un detalle que podía mejorar. Y él decía, aún no es perfecta. Mientras tanto, las personas lo observaban y murmuraban, ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué sigue trabajando en algo que ya está bien hecho? Finalmente, el día llegó de entregar el trabajo. Cuando la estatua, como comúnmente se hace de ponerle una manta, cubrirla para después develarla, resulta ser que llegó ese momento, fue revelada en el palacio y todos quedaron asombrados. El mármol parecía cobrar vida y cada detalle, por pequeño que fuera, era impecable. Y el rey, impresionado, dijo lo siguiente: esto no es una estatua, esta es una obra maestra. Y le lanza una pregunta al escultor: ¿cómo lo logró, señor escultor? El escultor respondió: la perfección, rey, no es un destino, es un camino. Cada día traté de ser un poco mejor que el anterior. No trabajé solo para que otros lo vieran, sino para que yo supiera que lo había dado todo. Muy bien, esta anécdota que estoy relatándole nos ilustra lo que estamos tratando de hacer en esta serie. Nuestra meta es convertirnos en adoradores, pues eso es lo que Dios le agrada, eso es lo que Dios busca. Ahora, eso no se desarrolla de la noche a la mañana, mis amados hermanos. Necesitamos día a día ir trabajando nuestra relación con Dios hasta llegar a esa meta, ser agradables al Señor y convertirnos en lo que Él espera que nosotros seamos, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Quiero animarle a que no solo usted esté comprometido con la adoración. Su meta no solo es adorar al Señor, su meta es que usted se convierta en adorador, porque será la única manera en que usted y yo podamos ser agradables al Señor. Para eso necesitamos seguir el proceso, ir perfeccionándonos. Allí la necesidad de seguir hablándole otro episodio más sobre la perfección de la adoración o perfeccionándonos en la adoración en esta parte que sería la número 4. Bienvenidos, espero que juntos aprendamos en este nuevo episodio. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3.
Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. En el capítulo anterior aprendimos que la verdadera adoración comienza con el nuevo nacimiento. Si usted no pudo escuchar este episodio, le invito a que usted visite nuestras redes sociales en Facebook o en YouTube y ahí encontrará el episodio 1, 2 y 3. Allí usted podrá entender y podrá tener un mejor y más amplio panorama de este tema. Vamos a empezar el episodio número 4 leyendo lo que Éxodo capítulo 25 cita en el versículo número 8. Dios hablándole a Moisés, según el versículo número 1, dándole instrucciones. Y dentro de estas instrucciones, Dios le dice a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario. Otras versiones dicen un tabernáculo, para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Quiero que note que la instrucción es que el Señor está proponiéndole a Moisés y al pueblo que haya un lugar. Ese lugar debería de ser construido por ellos, pero no de acuerdo a lo que ellos se les ocurra hacer o desean hacer. No se lo deja por iniciativa. Dios les va a dar el modelo para que ellos sepan qué es lo que el Señor quiere. ¿Cuál era ese lugar? O mejor dicho, ¿cuál era el propósito del tabernáculo? En primer lugar, era la morada de Dios. Dios sobrenatural, infinito, haciéndose presente delante de su pueblo. Claro, la esencia de Dios no habitaba en ese lugar totalmente. Era una parte, pero eso era una representación de la presencia de Dios de manera tangible en medio de su pueblo durante la travesía por el desierto. Así que no olvide esto. El tabernáculo tenía el propósito de convertirse en la morada de Dios, pero no solo la morada de Dios. Número 2, era un lugar de adoración, porque ese lugar servía como principal fuente donde se ofrecían sacrificios, rituales de expiación, permitiéndole al pueblo acercarse a Dios, reconciliarse con el Señor. Número 3, no solo era morada de Dios, no solo era lugar de adoración, sino era centro de enseñanza. A través de sus elementos, porque el tabernáculo fue diseñado con muchos detalles, y ahí el israelita entendía sobre la santidad, sobre el pecado y sobre el mediador para poder acercarse a Dios. Pero no solo era morada de Dios, lugar de adoración, centro de enseñanza, sino era un símbolo de pacto, porque allí se guardaba el arca de la alianza que contenía las tablas de los 10 mandamientos y el recordatorio del pacto entre Dios e Israel. Pero no solo era morada de Dios, lugar de adoración, centro de enseñanza, símbolo de pacto, sino era provisión para la comunión con Dios. El tabernáculo tenía diferentes espacios, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, y cada uno de ellos mostraba niveles de acercamiento a Dios, pero también la necesidad de purificarnos para poder accesar a ellos. Ahora, principalmente, el tabernáculo no solo era una morada de Dios delante del pueblo durante
la travesía de Israel en el desierto no solo era un lugar de adoración, un centro de enseñanza, un símbolo del pacto y de la provisión de Dios, sino era un preludio de lo que iba a ser Jesucristo para toda la humanidad. Escuche bien lo que le acaba de decir. El tabernáculo era un preludio o símbolo de lo que sería el ministerio de Jesucristo y su presencia entre los hombres. Y aquí lo tengo que llevar al siguiente pasaje. Juan capítulo número 1. Porque el tabernáculo solo sirvió para el desierto. Cuando llegaron al final de su jornada y entraron a la tierra prometida y se establecieron como nación y se desarrollaron como nación, el tabernáculo desapareció. Y es que ahora era cuestión de tiempo esperar la venida del cumplimiento de la razón de haber levantado el tabernáculo, porque ahora Jesús, hermano amado, es el verdadero tabernáculo. Y no lo digo yo. Vamos a la Escritura, porque para eso hemos venido a aprender. Capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiero que note que el verbo que fue hecho carne es Jesús, y dice habitó. Esa palabra habitar viene de la palabra habitación. Y eso entonces nos abre la idea de que Jesús era ahora la morada de Dios para la humanidad. Juan nos está presentando en esta escritura a Jesús como el verdadero tabernáculo. La palabra habitar es una palabra griega que es esqueno, que significa plantar una tienda o morar en una tienda. Hermano amado, Jesús es el verdadero templo. No son las 4 paredes las cuales usted visita semana a semana, no. Ese solo es un lugar, pero el verdadero templo es Jesucristo. Quiero que escuche lo que Juan, capítulo número 2, versículo número 19 dice. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí está hablando una profecía, la cual está hablando de Él. Ustedes van a destruir mi templo. El templo era Él, su persona, su cuerpo. Pero en 3 días iba Él a resucitar. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que tanto el tabernáculo en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento fueron instituidos legalmente por Dios para que se convirtieran en morada, de tal manera que se desarrollara un lugar de adoración. Ahora, aquí debemos entender y hacer las diferencias, porque nosotros en este tiempo estamos enfocados en Cristo como el templo, el tabernáculo. Y de tal manera, aquí necesitamos entender que la adoración, el objetivo era el mismo, adorar. Pero las formas han cambiado. ¿Por qué? Aquí viene el desglose de esta parte número 4. En primer lugar, debemos entender que Dios es espíritu. Significa que Dios no lo podemos percibir con la mente, con el cuerpo, sino es necesario que haya una relación espiritual. Es decir, escuche bien esto,
para adorar en espíritu es necesario recibir no solo vida espiritual, sino también recibir el Espíritu. Y se lo voy a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 13. Cuando le hablo de tener vida espiritual y recibir el Espíritu, le estoy hablando del mismo evento. Escuche esto. En Él, es decir, Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él es Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero que note que gracias a Jesucristo pudimos oír el evangelio. Número 1. Gracias a Jesucristo pudimos creer en el evangelio. Y gracias a Jesucristo podemos recibir el Espíritu Santo. Es decir, que solo aquellos que han nacido del Espíritu es que pueden adorar en el Espíritu. Primero debemos experimentar lo de Juan capítulo número 3 para poder llegar a la práctica de Juan capítulo número 4. Por eso es que estamos viendo que en Juan capítulo número 3 Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Y Juan capítulo número 4 Jesús está hablando de la adoración en espíritu y en verdad. ¿Dice amén a esto, mi amado hermano? Ok, vamos pues. El otro concepto que nos presenta Juan capítulo número 4 no solo es una adoración en espíritu, sino también es una adoración en verdad. Cuando Jesús está conversando con esta mujer, se hace esta referencia. Nuestros padres adoraron en este monte. Le estoy leyendo Juan capítulo 4, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le va a responder y en su respuesta nos da a entender que el lugar no es lo más trascendental. El lugar no es lo importante. Jesús desvió la atención del lugar de adoración, que era lo que le preocupaba a esta mujer. ¿Por qué? Porque ahora la forma de adorar no es un lugar físico. Verso 21 dice, Jesús le respondió, créeme, cree que ahora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea que para poder adorar en espíritu y en verdad, tenemos que creer que no es un lugar, no es un monte, no es una ciudad. Significa que ahora necesitamos una nueva revelación. Y otra vez esta palabra que nos ha acompañado. ¿Por qué? Porque si no entendemos, si no se nos quita el velo que nos hace pensar que es física la adoración, que es un lugar de adoración, no vamos a entender el cómo se adora al Señor. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La mujer samaritana empieza a usar argumentos. Y uno de los argumentos es la tradición. Nosotros adoramos lo que sabemos. Sin embargo, Jesús afirma que la adoración de la samaritana se basa en un conocimiento incorrecto de Dios.
de tal manera que la adoración judía que él está presentando no se basa en una adoración tradicional, sino se basa en una adoración de revelación divina, en la cual Jesús mismo participaba, porque él dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Eso lo está diciendo Jesús. Jesús adoraba al Padre. Y por eso él nos invita a que tengamos esa revelación. Ahora, esa revelación no puede llegar si no es por medio de Cristo. Mas la hora viene, eso es una declaración de Jesús, y ahora ves cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y recalca, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí hay varias cosas que vamos a compartir. Primero, aquí nos habla de tiempo. Dice, la hora viene. ¿A qué se está refiriendo de la hora viene? Está hablando de su muerte, está hablando de su resurrección. Y también está hablando de su retorno al Padre. Veamos unas escrituras. Juan capítulo número 2, versículo número 4. Dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí está hablando Jesús con su mamá. Y ella le está apresurando a hacer un milagro, pero Jesús le está diciendo, momento, hay un tiempo. Veamos otro texto, aquí mismo en Juan, capítulo número 7, y leamos el versículo número 30. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Jesús tenía bien claro, mis amados hermanos, el tema del tiempo. Él sabía que había un tiempo, y mientras el tiempo no venía, él estaba plenamente seguro. Capítulo 12, versículo número 23. Dice, Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y así como estos, hay varios pasajes, la cual Jesús cita el tema del tiempo, refiriéndose a su muerte, a su resurrección y retorno al Padre. Ok, tiempo. Pero también está la expresión de verdaderos adoradores. Y aquí nos habla de verdaderos, es una palabra aletinoi, es una palabra griega que significa reales, genuinos. Y lo que la mujer está planteando en cuanto a su argumento de adoración es un argumento tradicional, pero el Señor le lleva a un nivel real, genuino, no una adoración simbólica como lo fue el tabernáculo, ni una adoración tradicional como la que practicaba la mujer samaritana. No estoy diciendo que la adoración del tabernáculo o del Antiguo Testamento fuera una adoración incorrecta o una adoración falsa. No, de ninguna manera. Lo que estamos tratando de mostrarle o de decirle es que la adoración del Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Escuche lo que Hebreos capítulo número 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede,
por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Se lo leeré en esta siguiente versión. El sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. ¡Ja! ¿Qué le parece? Así que el Antiguo Testamento está llena de adoración, pero no era falsa adoración, sino era solo una sombra. Porque la verdadera adoración es aquella que viene a través de Jesucristo, en espíritu y en verdad. Y Jesús lo está explicando. Adorar en espíritu, hermanos, significa estar en una verdad, en un acuerdo verdadero con Dios. Repito eso. Adorar en espíritu significa adorar de acuerdo a lo que es Dios. Hermano, ¿y qué es Dios? Dios es espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. Y entonces, cuando un creyente quiere adorar en espíritu, es necesario que haya vida espiritual, haya nacimiento espiritual y haya la guía del Espíritu Santo. Por ello, en contraste a la adoración de el Antiguo Testamento, era una adoración que se basaba en ceremonias, formas, y todo eso se hacía dentro de un entorno de la carne, de lo natural. Pero ahora lo que nosotros practicamos es espiritual porque estamos al nivel de Dios en una relación espiritual con el Señor. Amado hermano, eso es glorioso. Pero también nos dice que no solo es una adoración en espíritu, sino es una adoración en verdad. ¿Y qué significa eso? Significa estar de acuerdo a los preceptos que Dios ha dado. Voy a repetir eso. Adorar en verdad significa adorar a Dios de acuerdo con la revelación que Él ha dado de sí mismo. Es decir, ¿cómo Dios se presenta ante la humanidad? ¿Cuál es la revelación de Dios para la humanidad? Jesucristo. A ver, Juan 14:6. Esa es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí está la verdad. Cuando uno conoce a Cristo, conoce al Padre. Cuando uno se mete con Jesús, se mete con el Padre. Y ahí entonces estamos en la verdad. Jesús revela la única forma y particular forma del carácter de Dios y sus propósitos. Por lo tanto, hermanos, los que pretendemos ser verdaderos adoradores, somos llamados a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Leamos Juan capítulo número 17. Vamos a la escritura, porque esto es muy revelador. Versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se da cuenta? Los verdaderos adoradores son aquellos que por medio de Jesucristo tienen una relación con Dios. Aquí hay algo que Jesús lo dice. El objeto de adoración no es Jesús. Jesús no es a quien adoramos y no es el centro de adoración, sino el medio de adoración.
Perdón, hermano, que me emocione. Voy a repetir eso. Jesús no es el objeto ni el centro de adoración, sino es el medio de adoración. ¿Cómo adoramos a Dios? A Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es el centro de adoración? El Padre. El Padre es el centro de adoración. Entonces significa que nuestra adoración debe ser una adoración cristocéntrica. Cristocéntrica. Es necesario reconocer la identidad de Cristo para llegar a adorar al Padre. En el caso, hermano, de este texto de la mujer samaritana en Juan capítulo número 4, en el verso 25, la mujer le responde: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Quiero que usted vea en estos dos versículos cómo la mujer samaritana está descubriendo quién es Cristo. Él no está hablando con fulanito, él está hablando con Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ella lo está identificando, porque Jesús le está llevando a que su adoración no sea un lugar, no sea una costumbre, sino que el medio de adoración sea Cristo. Vaya conmigo ahí mismo a Juan capítulo número 4, verso número 42. Nuestra adoración debe ser una adoración cristocéntrica, basada en Cristo. Dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta declaración lo hicieron los pobladores de Sicar. Ellos entendieron la verdadera identidad de Cristo. Ya no fue el dicho de la mujer. Ellos por eso lo dicen: verdaderamente este es el Salvador del mundo. Cuando alguien descubre eso, que Cristo es el Salvador del mundo, ahí empieza a tener identidad. Vea este otro texto de Juan capítulo número 9, verso 35 en adelante. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Note aquí con más claridad que aquel que ya no era ciego, ya el Señor lo había sanado, y después de su sanidad, está conociendo a quien tiene enfrente, y el quien tiene enfrente es nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dice: es el que está frente a ti, ¿y qué hace este hombre? Dice el verso 38, creo, Señor. Y luego dice, le adoró. Aparece la palabra proscuneo. ¿Por qué adora ese ciego a Jesús? Porque él tiene identidad. Ahora sabe que Jesús es verdaderamente el Cristo. Entonces, una adoración cristocéntrica es reconocer la identidad de Cristo, el Señor. Ahora, cuando uno conoce la identidad de Jesucristo como Salvador, lo único que nos lleva es a honrar al Hijo. Escuche bien lo que le voy a decir. El Padre no puede ser honrado a menos que se le rinda a Jesús todo el honor. Ese es un derecho que Dios le da a su Hijo por lo que Él hizo. Juan capítulo número 5, verso 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre.
El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Leo un texto más. Juan 8:49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Mire pues, aquí lo que es necesario entender, porque nosotros, repito, no adoramos a Jesucristo, porque Jesús no es el objeto, no es el centro de la adoración, sino es el Padre. Porque lo que hace Jesús es convertirse en el medio por el cual adoramos al Padre. Y eso muy probablemente choque en nuestra mente tradicional. Pero aquí lo que necesitamos entender es que si yo quiero adorar al Padre sin el Hijo, no puedo. No es adoración. Porque el Padre no solo puede ser honrado a través del Hijo, pero aquí el Padre ya le está dando el derecho al Hijo, de tal manera que eso que, ¿cómo así que no adoramos a Jesús? Sí, no adoramos a Jesús. Pero cuando entendemos la revelación completa, entendemos que Jesús también debe ser adorado porque el Padre le está dando el derecho a su Hijo a que se le honre. Es ese círculo el cual llegamos al final a lo mismo, pero en un sentido ordenado. Yo adoro al Señor por medio de Jesucristo, por eso no podemos dejar la obra de Jesucristo aislada de nuestra adoración, porque Él es el medio de la adoración. Y el Padre entonces, al recibir la adoración, pide a que Jesús también se le dé honra y gloria. Aleluya. Esto es, hermano, por eso el tema, perfeccionándonos en la adoración o perfeccionando la adoración. Necesitamos ir viendo esos detalles, el cual nos va a llevar a adorar en espíritu y en verdad. Y esa es la adoración del nuevo pacto, hermanos. A partir de este momento donde Jesús habla acerca de la adoración y establece una nueva forma de adoración, de ahí en adelante los apóstoles van a confirmarlo. Leamos lo que Filipenses capítulo número 3, verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Se da cuenta? Pablo aquí está hablando del servicio y Pablo está diciendo nosotros obedecíamos totalmente a la ley de Dios, pero cuando nacimos de nuevo y servimos en espíritu al Señor, lo primero que hacemos en nuestro servicio es glorificar a Cristo. Y no nos sentimos más porque somos obedientes a la ley. Simplemente lo que sentimos es por lo que Cristo hizo. Entonces Pablo aquí habla de en espíritu y en verdad. ¿Cuándo es en espíritu? Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Y cuándo es en verdad? Cuando nos gloriamos en Cristo Jesús. Y así es en todo el nuevo pacto. Hermano, el culto legal era externo y consistía en actos exteriores, limitado a fechas y lugares. El culto legal. Pero el culto cristiano es espiritual y surge en una acción interna por obra del Espíritu Santo. Y entonces Él abarca todo nuestro ser. Así que, hermanos, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, culto espiritual. ¿Cuál es ahora? La morada de Dios, nuestra vida en Cristo. Entonces, hermanos, ahora el templo de Dios es Cristo por medio de la iglesia. Escuche lo que Efesios capítulo número 2, verso 21 y 22 dice. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en Jesús. Por medio de Cristo, Él instituyó la iglesia, que es un edificio bien coordinado. No olvide que el concepto es espiritual. Verso 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados, escuche, para morada de Dios en el Espíritu. Eso es porque se utiliza esa palabra edificio y rápidamente puede venir a nuestra mente un lugar físico, pero no, sigue siendo en el Espíritu. Mateo capítulo 18, verso 20 dice, porque donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ¿y quién es ese nombre? Jesucristo. Allí estoy en medio de ellos. Hermanos, la adoración verdadera en el nuevo pacto se trata de glorificar al Padre por medio de Jesucristo, y el Padre nos pide entonces que glorifiquemos a Cristo. Entonces, eso significa la adoración en espíritu y en verdad. Ahora, en el Antiguo Testamento, y con esto voy a concluir, había una imagen de una adoración. Por ejemplo, en Daniel capítulo número 3, vemos un mandato de un rey llamado Nabucodonosor. Allí, él hizo un edicto, que al oír el son de bocina, de flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, la gente se tenía que postrar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y cualquiera que no se postrara y adorara inmediatamente sería echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los del pueblo la música, se postraban y adoraban. Aquí vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento de una falsa adoración. Una adoración establecida en soberbia. La soberbia es un ejemplo de muchos pecados que están en el corazón de un hombre. Y el pecado de unos es la soberbia y la arrogancia. En otros será la lujuria y el engaño. Pero en Nabucodonosor, que fue el que hizo esta adoración, fue establecida en soberbia, porque él quería que todos se postraran delante de él, reconociendo su grandeza. Ahora, ¿qué pasó ante esa acción de Nabucodonosor? Dios envió un trato. En Daniel capítulo número 4, verso 32, dice en adelante, y de entre los hombres te arrojarán, y con todas las bestias del campo serás tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Aquí ya habla de un juicio. Nabucodonosor tiene un sueño, Daniel se lo interpreta y esta es la interpretación. Aquí vemos cómo el trato de Dios ante un hombre que fue soberbio. Entonces, lo que quiero decirle que de una u otra manera Dios quiere llevarnos al arrepentimiento
hasta que le reconozcamos como Señor y Salvador. Él nos visita muchas veces dándonos testimonio de su presencia. En el caso de Nabucodonosor vino este mensaje. Dice que en Daniel capítulo número 2, verso 47, que el rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Aquí vemos que la conversión de Nabucodonosor tuvo varios procesos o etapas. Aquí vemos un reconocimiento. Pero luego, en Daniel capítulo número 3, en el capítulo 2 lo reconoció, pero en el capítulo número 3, escúchelo cómo se expresa Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Nota usted que usted puede reconocer a alguien, pero no puede creer en ese alguien? Hermanos, hasta que no personalicemos la obra del Señor en nosotros, no podemos hablar de una verdadera conversión, ni tampoco de una verdadera adoración. Un creyente genuino siempre va a confesar: Cristo es mi Señor. Un incrédulo puede llegar a reconocer a Cristo, al Cristo que murió, pero que lo reconozca como Él murió por mí es otra cosa. Entonces, estamos hablando de cómo el testimonio del corazón nos va añadiendo algunas ideas. Lo que quiero con este testimonio es que ustedes vean que muchas veces no necesariamente nuestras palabras hablan lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuándo fue que se convirtió genuinamente Nabucodonosor? En Daniel capítulo número 4, versículo número 34 dice: mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive y vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Escuche lo que dice el verso 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Aquí vemos que fue hasta su genuina conversión, hasta que él declaró que hubo una verdadera adoración. Las señales de una verdadera conversión es bendición, alabanza, reconocimiento de la grandeza y de la justicia de Dios. Y hermanos, así comienza la verdadera adoración. Esa es la bendición de la conversión, hermanos. Les leo un último pasaje para cerrar nuestro tema de hoy. Dice Daniel 4:36: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Hermano, Dios añade más de lo que teníamos antes. Dios restaura siempre a un estado mucho mejor del que teníamos antes. Por eso la Biblia habla de que pasamos de muerte a vida, y no solo a una vida, sino a una vida más abundante. A diferencia de Nabucodonosor, Dios nunca impone la adoración, aunque Él es digno de ella. Más bien, la verdadera adoración debe de brotar en el corazón voluntario del hombre cuando él reconoce la grandeza y el poder
y la soberanía de Dios, y con esa admiración y gratitud adora al Señor. Así que hoy tenemos ese reto de evaluar si eso es lo que hoy presentamos como adoración al Señor. Yo quiero que nos tomemos un momento de oración y pensemos si estamos adorando al Señor como Él le agrada. Amado Señor, en este momento te doy gracias porque ahora entendemos lo que significa adorarte en espíritu, hablando de esa relación espiritual. Y en verdad, ahora entiendo que es por medio de Jesucristo. Es ahí donde la adoración comienza a fluir, no de una forma tradicional, no de una forma obligatoria, sino es el resultado de la vida en Cristo que tenemos. Hoy queremos pedirte que esa sea nuestra adoración constante, una adoración que te agrade, una adoración que sea nuestro culto diario, no de vez en cuando, sino siempre. Gracias por enseñarnos, gracias por mostrarnos el camino. En el nombre de Jesús, amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.